Desde que las grandes potencias europeas se lanzaron a conquistar y saquear territorios en los siglos XVI, XVII y XVIII, miles de barcos cruzaron océanos inmensos y desconocidos, cargados en hombres, tesoros, armas y supersticiones. La vida en alta mar era dura y peligrosa, pero aún más aterrador era el miedo a desaparecer sin dejar rastro. Durante la era de las colonizaciones, decenas de barcos se desvanecieron en mitad de mares embravecidos, bajo nieblas sobrenaturales o tras noches de tormenta, sin que jamás se encontraran restos, supervivientes ni explicaciones lógicas. Algunos hablaban de ataques piratas, otros de traiciones internas, monstruos marinos o castigos divinos. Hoy te traigo el top 10 de las desapariciones más misteriosas en alta mar durante la colonización. Relatos reales, documentados en bitácoras, crónicas y cartas virreinales. Quédate hasta el final, porque el número 1 sigue siendo, 400 años después, uno de los grandes enigmas de la historia naval. Número 10. El Galeón Santiago, 1595. En 1595, el imponente Galeón Santiago partió desde Manila con destino a Acapulco, como parte de la legendaria ruta comercial del Galeón de Manila. Transportaba un cargamento fabuloso de sedas, porcelanas, especias y oro. A bordo viajaban más de 300 hombres, marineros curtidos en 1000 tempestades. Durante semanas, el galeón navegó sin incidentes, pero tras una fuerte tormenta cerca de las Islas Marianas, se perdió todo contacto. Los barcos que lo acompañaban buscaron durante días sin encontrar más que restos de madera con inscripciones, en castellano flotando a la deriva. Los registros del Virreinato de Nueva España no ofrecieron explicaciones. Algunas crónicas sugerían que había encallado en arrecifes desconocidas. Los supersticiosos afirmaron que fue tragado por los dioses del mar en castigo por profanar templos paganos en Filipinas. A día de hoy, jamás se ha localizado su naufragio ni su carga, y su leyenda sigue viva en las costas del Pacífico. Número 9. La corbeta El Andrómede, 1672. La corbeta El Andrómede era una veloz embarcación francesa destinada a llevar despachos oficiales, armas, especias y joyas desde Cayena, en la Guayana Francesa, hasta Martinica. Zarpó en 1672 con 70 hombres a bordo y una pequeña escolta que tras unos días se separó en medio de una niebla espesa. La embarcación jamás llegó a su destino. Lo inquietante fue que semanas después, otros buques franceses avistaron un bote vacío flotando, con los remos recogidos y marcas de uñas en los costados, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente del agua. Los marineros juraron haber visto a lo lejos, entre la bruma, un barco sin velas ni luces cruzar el horizonte. Algunos afirmaron que era el Andrómede, maldita por haber saqueado altares indígenas en Cayena. Jamás se recuperó ni un cuerpo ni un fragmento de carga. El misterio sigue sin resolverse y la corbeta desaparecida entró en las leyendas coloniales del Caribe. Número 8. El Galeón Nuestra Señora del Rosario, 1621. Este majestuoso galeón español formaba parte de la flota de Indias encargada de trasladar a Sevilla riquezas coloniales desde América. Transportaba cacao, tabaco, oro y perlas desde La Habana. Con más de 200 hombres a bordo, zarpó en abril de 1621. Todo marchó bien hasta una densa niebla frente a las Bermudas. Otros navíos reportaron haber oído disparos y gritos en la distancia, pero cuando la niebla se disipó, el Rosario había desaparecido. Días después, barriles de cacao y restos de madera llegaron a la costa, pero ni rastro de la tripulación. Se especuló con un ataque pirata o motín, aunque ningún barco corsero reportó captura. Otros hablaban de un remolino maldito en la zona. El Consejo de Indias envió patrullas que no hallaron nada. Nunca se encontraron restos significativos. Los registros dicen que se perdió por causas sobrenaturales no determinadas. Número 7. El Bergantín Espíritu Santo, 1663. El Espíritu Santo no era un bergantín portugués que cubría la peligrosa ruta entre Goa y Mozambique, transportando especias, armas y medicinas. Con 60 marineros soldados a bordo, zarpó en plena temporada de monzones, desoyendo advertencias. Fue visto por última vez frente a la costa de Malabar,
Años después, un barco holandés reportó avistar un pequeño bergantín a la deriva, velas desgarradas y sangre seca sobre la cubierta. Cuando intentaron acercarse, la embarcación desapareció en una niebla densa. Los locales aseguraban que esas aguas estaban malditas. Hablaban del mar de los muertos, donde los barcos fantasmas vagaban condenados. Los supersticiosos marineros portugueses creían que los náufragos se convertían en espectros y sus cuerpos no recibían sepultura marina. Jamás se encontró rastro del Espíritu Santo ni de su tripulación. La noticia corrió por todo Goa como señal de mal augurio. Número 6. El galeón Santa Rosa, 1726. Uno de los navíos más importantes de su tiempo, el Santa Rosa partió de Bahía de Salvador hacia Lisboa cargado con 100 toneladas de oro, piedras preciosas, especias y esclavos. La travesía parecía tranquila hasta que, cerca de Cabo Verde, desapareció. Días después, barcos portugueses hallaron restos de velas, una balsa con 2 cadáveres. Lo aterrador fue que ambos cuerpos presentaban extraños símbolos grabados en el pecho que nadie supo identificar. Supervivientes en otras embarcaciones juraron haber visto luces flotantes sobre el agua y escuchado lamentos humanos en plena niebla. Algunos cronistas señalaron un posible motín sangriento por el oro. Otros hablaron de una maldición africana transportada con los esclavos. El virrey de Bahía ordenó quemar los restos hallados para evitar contagio espiritual. El Santa Rosa y su carga jamás reaparecieron, convirtiéndose en uno de los tesoros coloniales más buscados de la historia. Número 5. El Convoy de la Plata, 1638. En 1638, un convoy de 12 galeones españoles cargados de plata, cacao y tabaco partió desde Veracruz con rumbo a Cádiz. La travesía marchó bien hasta que, cerca de las Islas Bermudas, una tormenta de proporciones bíblicas los atrapó. En mitad del caos, 6 de los barcos desaparecieron de golpe cuando la niebla se levantó. No quedaban restos. Los sobrevivientes narraron que aquella noche el mar se iluminó con relámpagos verdosos y que se sintió un oleaje inusual, como si algo gigantesco emergiera bajo las naves. Los cronistas virreinales recogieron rumores de ataques de corsarios invisibles y supersticiones sobre un dios del mar ofendido por el robo de ídolos sagrados de Yucatán transportados en esos barcos. Nunca se hallaron restos ni tesoros. En los registros oficiales se registró como desaparecido sin causa aparente y los religiosos coloniales lo consideraron castigo divino. Número 4. La nao San Pedro Mártir, 1575. La nao San Pedro Mártir era una embarcación española que formaba parte de la flota que intentaba asegurar las rutas hacia Filipinas cruzando por el estrecho de Magallanes, una de las zonas más peligrosas y desconocidas de aquella época. Durante su travesía, la nao se adentró en una densa bruma que cubrió todo a su alrededor. Los otros barcos de la expedición relataron haber visto cómo la San Pedro Mártir se dirigía hacia lo que parecía una extraña isla flotante envuelta en niebla y tras bordearla, desapareció. A pesar de buscarla durante semanas, jamás se halló ni mástil, ni restos, ni bote auxiliar. Los cronistas de la expedición recogieron relatos de los nativos patagónicos, quienes aseguraban que esas aguas eran habitadas por espíritus vengativos que se llevaban barcos completos. Desde entonces, los capitanes evitaban navegar esa zona en días nublados por temor a la maldición de San Pedro Mártir. Número 3. La corbeta Reina de los Mares, 1694. La Reina de los Mares era una corbeta británica especializada en transportar perlas, joyas y maderas preciosas desde el Caribe a Londres. Zarpó desde Jamaica con una carga valiosísima y una tripulación de 85 hombres. Según relatos, poco antes de su desaparición, fue perseguida por corsarios franceses cerca de la isla de Dominica. Una fuerte tormenta salvó la corbeta del ataque, pero la mañana siguiente desapareció sin dejar rastro. No se halló naufragio, restos flotantes ni señales de combate. Años después, pescadores locales juraron haber visto en varias ocasiones una embarcación fantasmal iluminada por llamas azuladas en las noches de tormenta, navegando sin rumbo. Los rumores decían que la tripulación fue maldita por robar reliquias sagradas de un templo indígena. La corona británica jamás recuperó la carga y la desaparición de la Reina de los Mares se convirtió en una de las leyendas navales más escalofriantes de las Antillas.
Número 2. El galeón Flor de la Mar, 1511. De todos los barcos desaparecidos en la era de las colonizaciones, pocos generan tanto misterio como la Flor de la Mar. Este imponente galeón portugués era conocido por ser una de las embarcaciones más grandes de su tiempo. En 1511, tras conquistar el sultanato de Malaca, la nave fue cargada de toneladas de oro, gemas, marfil y reliquias destinadas al rey Manuel I de Portugal. Pero al intentar regresar a Goa, una tormenta feroz lo atrapó en el estrecho de Malaca. Los testigos cuentan que una ola negra gigantesca lo arrastró y el barco se hundió en minutos. Solo un puñado de marineros sobrevivió. El tesoro jamás se recuperó y hoy es considerado uno de los botines perdidos más valiosos del mundo. Algunos buzos aseguran que en noches de tormenta la silueta de la Flor de la Mar aún emerge brevemente entre las olas. Número 1. El galeón San Sebastián, 1605. Este es, sin duda, el caso más escalofriante de todos. El San Sebastián zarpó desde Sevilla rumbo a Veracruz cargado de plata y con 250 hombres a bordo. Todo marchó con normalidad hasta que, tras varios meses, no hubo noticias de su llegada. La angustia creció hasta que otro barco español, cerca de Cabo Verde, encontró al San Sebastián flotando a la deriva. La escena era dantesca. El barco estaba intacto con las velas izadas, las mesas servidas, los camarotes ordenados, pero ni una sola persona a bordo. Todo parecía como detenido en el tiempo. El diario del capitán estaba abierto y su última anotación decía: «La niebla cubre todo. Algo viene. Que Dios nos salve». Los marineros que subieron a investigar regresaron pálidos, jurando escuchar pasos y voces en los pasillos vacíos. El virrey ordenó hundir el barco a cañonazos. Desde entonces, el San Sebastián es conocido como el barco fantasma más maldito de la era colonial. Y así, grumetes, entre nieblas traicioneras, supersticiones coloniales y océanos devoradores, quedaron para siempre los nombres de los barcos desaparecidos más misteriosos de la historia naval. Cada uno de ellos guarda secretos que ni los mejores cronistas de la época pudieron explicar, alimentando leyendas de piratas fantasma, dioses del océano y maldiciones que aún recorren los mares. Si te apasionan estas historias reales que suenan a películas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana seguimos reviviendo batallas olvidadas, desapariciones malditas y los misterios más oscuros de la era de las colonizaciones. Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Buen viento y buena mar.